Bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Mulero, químico farmacéutico y magíster en docencia universitaria. ¿Sí? En esta oportunidad vamos a tocar el módulo de farmacia. ¿Sí? Esta primera clase es la parte introductoria. Vamos a tocar a largos rasgos todo lo que vamos a desarrollar en el transcurso del curso, ¿sí? Como le dijo la señorita Rama, se va a hacer directamente con ella, ¿sí? Y nosotros vamos a tratar lo que es en sí, lo que es el tema a tratar en cada módulo. Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla para que puedan verla. Un momentito. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Perfecto. Bien. El curso modular auxiliar en farmacia. Esta primera sesión vamos a tratar la parte introductoria, que corresponde al primer módulo, ¿sí? Hoy 19 jueves vamos a tener clase, así como los sábados también, de 4 a 6. Entonces vamos a iniciar nuestra primera clase con una pregunta, ¿ya? Una pregunta. Se han preguntado, ¿no? ¿Qué se hace dentro de una farmacia? He visto que están dentro de una oficina farmacéutica, ¿no? Por lo que puedo apreciar. Pero no sé si todos están relacionados con la oficina farmacéutica. Llámese oficina farmacéutica, de repente botica o farmacia, de repente oficina farmacéutica dentro de una clínica o un hospital, ¿sí? O de un centro médico, ¿no? Se le llama oficina farmacéutica al espacio, ¿sí? Que vamos a tener a cargo y en custodia todos los medicamentos. Entonces, mi pregunta es, ¿se han preguntado qué se hace qué se hace dentro de una farmacia? ¿No? De repente para los que todavía no tienen ese contacto con el medicamento, de repente otros sí, ¿no? Quizás un mundo de medicamentos, pero dentro de una oficina farmacéutica. Entonces vamos a ver. Diferentes funciones se realizan dentro de una oficina farmacéutica, ¿sí? Cada área que se va a desarrollar, las funciones del auxiliar en farmacia son importantes y muy necesarias, ¿sí? También quiero indicarles que pueden hacer sus consultas por preguntas. Vamos a activar los mensajes para que ellos los puedan leer. Un ratito. Voy a dejar de compartir un momento. Me parece que hay preguntas. Ah, ya. No hay. Pensé que había preguntas. Si tienen preguntas, me las pueden hacer levantando la manito. Hay una opción en el Zoom en donde pueden levantar la manito para hacer sus consultas o por el chat, ya que cuando tengo compartida la pantalla, a veces no puedo visualizar la parte de los mensajes. Pero ustedes levantando la manito, yo ya voy a ver que voy a ir al área de mensajes para poder visualizarlo, ¿sí? Entonces vamos a continuar.
Bien, decíamos que los auxiliares en farmacia cumplen diferentes funciones, ¿sí? La función que debe realizar en contacto con el paciente cliente debe ser una atención cálida, ¿sí? Una atención atenta al cliente o paciente, ¿sí? Porque no todos son pacientes, algunos son clientes que vienen por productos agregados que se venden dentro de una oficina farmacéutica o que se pueden adquirir dentro de ella, ¿sí? Entonces vamos a ver cuán importante es la atención cálida y atenta que se le puede brindar al paciente. Obviamente, si yo voy a un establecimiento y me tratan con mucha cordialidad, con mucha atención, yo como cliente o paciente voy a regresar, ¿sí? Me gusta la atención que brindan, entonces yo regreso. Este punto es muy importante porque crea una fidelización con el cliente o paciente, ¿sí? Eso va a hacer que nosotros como entidades vamos a retener a los clientes o pacientes con este valor agregado que es la atención, ¿sí? Entonces, esta función es muy importante en los auxiliares de farmacia. Otro punto importante también dentro de las funciones es nuestra función dentro del establecimiento, pero ya en la parte administrativa, ¿no? En el caso de los medicamentos. Debemos de velar por la integridad de ellos, que se conserven bien, en buen estado, ¿sí? Ver los requerimientos, estar pendientes de que si hay mercadería suficiente para poder expender, para poder vender. No vamos a esperar hasta el último momento cuando se acabe de repente una pastillita, un jarabe, para avisar, ¿no? Nosotros vemos que el medicamento de alta rotación quiere decir que se vende mucho, se está agotando el stock, ¿no? Vamos a comunicar al químico farmacéutico, ¿sí? Y vamos a mencionar qué productos están disminuyendo, ¿sí? En su stock para poder solicitar, ¿no? O viceversa, qué medicamentos tenemos demasiado en stock, ¿no? Que ya debemos de limitar su compra para poder expender los que tenemos ya, ¿no? Eso es velar por la integridad del medicamento. Ver que se conserve bien, en buenas condiciones, ver la fecha de vencimiento, que esté su anaquel limpio y ordenado, ¿sí? Esa es una función muy importante. Otra función importante es mantener la farmacia, la oficina farmacéutica, la botica, en un estado ordenado y limpio, ¿no? Como sabemos, oficina farmacéutica de repente de hospital o de clínico, de centro médico, puede estar dentro de las instalaciones, ¿no? Un poco más cubierto de afuera, del aire, del polvo, pero de todas maneras ingresa. Pero aquellos establecimientos que sí se encuentran de repente en la avenida, ¿no? En contacto con las vías públicas, entonces el polvo ingresa. Entonces, un punto muy importante es mantener la ingresa. Eso es diario. Se tiene que limpiar y ordenar. Y también cumplir con normas establecidas, ¿no? Que están sujetas a cada establecimiento, ¿sí? Cada establecimiento tiene sus normas establecidas y debemos cumplir con ellas, ¿no? Donde ingresemos a laborar, tenemos que saber o pedir o solicitar, ¿no? Su reglamento interno para poder leerlo, conocerlo y saber qué deberes, qué funciones y qué derechos tenemos para poder realizar un buen trabajo, ¿sí? Para desempeñar una buena función. Esos son puntos importantes que debemos tener en cuenta nosotros como auxiliares de farmacia.
Entonces vemos que el auxiliar de farmacia son profesionales, ¿sí? Que están capacitados, que tienen conocimientos, ¿sí? Que les van a ayudar a desarrollarse profesionalmente. Entonces, las funciones, dependiendo cada oficina farmacéutica, van a variar, ¿sí? No es lo mismo desarrollar una labor en una botica o farmacia que desarrollar una labor en oficina farmacéutica de un hospital o de una clínica, ¿no? De repente hay que apoyar al personal de enfermería en la rotación de medicamentos, si fuera oficina farmacéutica o de hospital, clínica o puesto de salud, ¿no? En el caso de botica o farmacia, de repente hay que hacer inventarios diarios, quincenales, mensuales, ¿sí? Entonces vamos a ver que las funciones van a variar dependiendo del puesto de trabajo y de la empresa que sea asignada, ¿no? Entonces vemos que los auxiliares de farmacia vamos a trabajar bajo la supervisión de un químico farmacéutico que les va a informar, ¿no? Les va a supervisar el desarrollo de toda su labor, le va a dar un soporte de conocimientos e información, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollar una buena labor. Entonces, la supervisión se da bajo la dirección de un químico farmacéutico, en donde ustedes vayan a laborar en cualquier oficina farmacéutica, de repente un laboratorio, también puede ser una droguería, ¿no? Una empresa cosmética también podría ser. Entonces, ustedes van a ser nuestro soporte, nuestra ayuda, ¿no? Preparando el medicamento y suministrándolo también. Y es muy importante la presencia, ¿no? La presencia que ustedes puedan dar detrás del mostrador de farmacia, de botica o de oficina farmacéutica. Siempre tiene que ser pulcra, ¿no? Con un lenguaje adecuado para poder comunicarnos con el paciente. Tenemos que tener paciencia también, porque no todos los clientes, los pacientes vienen de buen humor o con una sonrisa, ¿no? A veces vienen de sus casas con algunos problemas, tensionados, estresados, y no están pues en el estado que nosotros que quisiéramos, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, hay que recordar que puede tener un mal día, ¿no? Y hay que entenderlo también, porque más le está haciendo daño la enfermedad, entonces ellos no pueden de repente, y bueno, nos atendieron nosotros y fue su desfogue, ¿no? Entonces vamos a tener paciencia, porque como estamos en esta carrera tan bonita que es la farmacia, ¿no? Nosotros debemos de tener una vocación de servicio, ¿sí? Con el cliente o el paciente. Entonces vamos a ver cómo va a ser la atención que le vamos a brindar al cliente o al paciente. Viene una paciente y le dice, buen joven, señorita, buenos días, ¿me puede atender mi receta, por favor? ¿No? Y uno debe mostrarse atento. Sí, señora, señor, señorita, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? ¿No? Entonces debemos de ser capaces de explicarle al paciente cómo deben tomar sus medicamentos, ¿no? La manera más segura y eficaz en donde ellos pueden tener la seguridad de que están tomando su medicamento como lo ha prescrito el médico, ¿no? De repente algún paciente va a necesitar asesoramiento extra o de repente conocer los efectos secundarios, ¿no? O asegurarse de que estén tomando el tipo del medicamento que le han prescrito, ¿no? Entonces, vamos a estar ahí como auxiliar de farmacia dándole esa atención al cliente, ¿no? Dándole ese soporte. Recordemos que los conocimientos que vamos a tener todo este curso, ¿no? Nos van a ayudar a saber qué es lo que el cliente o paciente necesita, ¿no? Vamos a poder entenderle o de repente explicarle también, porque no muchas personas conocen, ellos piensan que
todos son iguales o todos son diferentes, entonces nosotros le vamos a explicar, le vamos a ayudar, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, siempre recibirlos con una sonrisa, que es el lenguaje universal, ¿sí? ¿No? Y que se sientan a gusto. Y recuerden que eso también fideliza clientes y hacen sentir bien a los pacientes. Entonces vamos a ver. ¿Qué productos y o servicios se pueden ver en una oficina farmacéutica? ¿Sí? Cuando yo me refiero a oficina farmacéutica, me refiero a farmacia, a botica, a farmacias de centro de salud, de repente de un hospital, de una clínica, de una posta, de un centro médico, de un tópico, ¿sí? Oficina farmacéutica me voy a referir a todo ese amplio grupo, ¿sí? Entonces vamos a ver, los productos y los servicios que se pueden expender en oficina farmacéutica son, en primera instancia, los medicamentos, ¿no? Medicamentos para el cliente paciente que pueden venir de repente en una venta libre, o sea, quiere decir que no necesita receta, ¿no? Venta libre es que lo pueden comprar sin receta, o de repente medicamentos que sí, obviamente necesitan su receta médica, ¿sí? Entonces vamos a ver medicamentos, después tenemos productos de aseo personal, ¿no? Aseo personal, llámese champú, dentrífico, crema dental, cepillos, desodorantes, ¿no? De repente acondicionadores, desodorantes, una amplia gama de productos que se refiere al cuidado personal, ¿sí? Después vamos a ver los productos galénicos, ¿no? Agua de azahar, alcohol, agua destilada, de repente un vinagre bulli, de repente una timolina, ¿no? De repente una espuma de lavado, ¿no? Todas esas clases de productos galénicos se pueden comercializar dentro de una oficina farmacéutica. Después vamos a ver los dispositivos médicos. Dispositivos médicos se llaman aquellos productos que pueden ser, por ejemplo, los guantes, los espadradrapos, las gasas, los termómetros para medir la temperatura, ¿no? De repente las agujas, las jeringas y cosas así. Son dispositivos médicos. Después, dentro de la oficina farmacéutica, te puede también ver, ¿no? Artículos de bazar, artículos de maquillaje, regalos, ¿sí? Es muy común ver esta clase de productos que se pueden comercializar. Pero añadidos a ellos, hay servicios que brindan. De repente, las medidas de glucosa, ¿sí? Te toman la presión. He visto también en algunas boticas o farmacias que están haciendo la medida del oxímetro, ¿no? Utilizan el oxímetro para medir el oxígeno, ¿no? Ese es un servicio que se ha implementado a raíz de todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces vemos que productos y servicios son muy amplios en donde nosotros, ¿sí? Vamos a tener presencia, vamos a tener que trabajar en ellos, ¿no? Y en la oficina farmacéutica que ustedes ingresen, siempre tienen que familiarizarse con estos productos y servicios, ¿no? Ser muy hábil a la hora de ver de repente medidas, de repente laboratorios, de repente su funcionamiento, ¿no? Para poder realizar un buen desempeño en el trabajo, ¿sí? Entonces vamos a ver. Qué bonita la carrera de auxiliar de farmacia, es muy linda. Vamos a ver que tienen una amplia gama, tienen un abanico amplio en donde ustedes pueden desarrollarse y desenvolverse. Por ejemplo, vamos a asistir en la elaboración de productos farmacéuticos. ¿Y dónde se realiza eso? En los laboratorios. En los laboratorios vamos a ver que tenemos el apoyo, ¿no? En la elaboración de estos productos
medicamentosos, de repente en el área de pesado, ¿no? Como vemos en la imagen, de repente en el área de control de calidad, en el área de insertos, ¿no? De repente necesitamos la ayuda, ¿no? En lo que es la selección de los envases, también en las industrias farmacéuticas. En el caso de industrias que elaboran dispositivos médicos, vemos en la imagen que están sellando las bolsas, ¿no? Están sellando, necesitan que ese instrumento quirúrgico esté estéril. Después vemos que el auxiliar de farmacia también es requerido en las industrias de productos naturales, ¿sí? Estas industrias que están en auge y están creciendo, ¿no? Tienen un rol muy importante los auxiliares de farmacia, así como en las industrias de belleza, ¿no? Vamos a ver que ustedes tienen un abanico amplio de oportunidades laborales para poder desenvolverse. Y obviamente la oficina farmacéutica, ¿no? Vamos a ver que sí. Entonces, como si seguimos en la oficina farmacéutica, nosotros vamos a ver que dentro de la oficina farmacéutica y en la parte administrativa, ¿no? Se va a realizar la integración de programas, ¿no? Manejo de software, farmacéuticos y control de stock. La mayoría, ¿sí? Muchas oficinas farmacéuticas cuentan con un manejo de software farmacéutico. ¿Por qué le dicen software farmacéutico? Porque dentro de la data tienen información de los medicamentos, ¿no? Estos medicamentos, todo lo que tú ves en la oficina farmacéutica, está dentro del sistema, de ese sistema que está en la computadora. Entonces, todo lo que se ve, ¿no? Llámese cajas de pastillas, jarabes, instrumentos quirúrgicos, ¿no? Todo está contabilizado dentro de ese sistema. Entonces, nosotros debemos estar familiarizados con el sistema. Obviamente, cuando tú ingresas por primera vez a laborar, ¿no? Vas a sentir que es algo nuevo, ¿no? Vas a sentir algo diferente. Pero conforme vas en los días, con la práctica, vas a poder dominar el sistema, ¿no? Solamente es cuestión de tiempo y de estar atento, ¿no? Atento a las indicaciones que se te da y a la enseñanza que se te brinda, ¿no? El manejo de software farmacéutico puede variar entre una y otra oficina farmacéutica, ¿no? Puede variar de repente en los colores, en algunos ingresos del sistema, pero todos contienen medicamentos. Entonces es cuestión de familiarizarse con ellos, ¿sí? Para poder desarrollar un buen trabajo. Como les digo, siempre es prestar atención cuando le enseñen el manejo del software, ¿no? En esa parte me parece que es desde la etapa de inducción. Cuando ingresan, le hacen un tiempo de inducción, en donde esos tiempos tú vas a aprender a manejar ese sistema, ¿sí? Algunos pueden ser, perdón, un poco complejos como que otros más simples, ¿no? Pero depende de que te adaptes a manejar el sistema, ¿no? Una vez que ya sepas su funcionamiento de cada tecla, de cada botoncito, y va a ser más sencillo. Solamente es cuestión de práctica, ¿sí? Entonces acá estamos viendo en las imágenes, algunos tienen lectores de barra, ¿sí? Otros solamente tienen un sistema digital, ¿no? Entonces, ¿pero por qué utilizan esto las oficinas farmacéuticas? Es muy sencillo, porque cada quincena o fin de mes o de repente semanal hacen inventarios, ¿no? Entonces los inventarios sirven para constatar si lo que dice en físico coincide con lo que dice en sistema, ¿no? Obviamente, cuando nosotros laboremos, de repente vamos a ver algunos cruces de medicamentos, de repente algunas reposiciones que faltan, de repente algunos que han equivocado los nombres, ¿no? Entonces, sirve como para mantener un control dentro de la oficina farmacéutica. Entonces, los auxiliares de farmacia
desempeñan también estas tareas administrativas. Vamos a ver que van a tener un registro de recetas, ¿no? De repente les van a pedir que apoyen, ¿no? Con el pedido de nuevos productos y que les apoyen también con el aviso de que ya se está acabando ciertos medicamentos, ¿no? Para poder hacer la solicitud que se necesita. Entonces, el manejo del software farmacéutico y el control de stock va a ser, depende de cada establecimiento, ¿sí? Como les mencioné, algunos más simples, otros un poco más complejos, pero no se preocupen. En el momento de inducción, ustedes van a ir aprendiendo todo el manejo para que puedan desarrollar un buen trabajo, ¿sí? Solo es cuestión de prestar atención y la práctica, ¿no? Que eso lo va a ayudar muchísimo. Entonces vamos a ver que el medicamento, ¿no? Que es la materia prima con lo que nosotros vamos a elaborar, ¿no? Cuenta con una fecha de vencimiento. También le llaman fecha de caducidad. También le llaman expiración, ¿no? Son válidos los nombres, ¿por qué? Porque nos indican su vida útil del medicamento, ¿no? La vida útil en donde esa molécula, esa forma farmacéutica, va a ser, puede ser tomado y que esté en óptimas condiciones para que cumpla el efecto en la persona. Entonces, vamos a ver que existen sistemas de almacenamiento y reposición de mercadería dentro de las oficinas farmacéuticas, pero teniendo en cuenta la fecha de caducidad. Como vemos en la imagen, tenemos un jarabe, ¿no? En la parte izquierda, en donde nos indica la EXP 2 puntos, dice, ¿no? Agosto 2012. Bien, esa EXP es una abreviación de la palabra que debería ir expiración, ¿no? La EXP significa expiración, o sea, vencimiento. Y ese jarabe venció en agosto del 2012, ¿no? Como puede haber fechas de expiración que ahora se están dando, ¿no? Expiración de repente agosto 2024, 2023, ¿no? La fecha tiene que ser posterior a los 3 años, ¿no? Hay medicamentos que están con fecha corta. Es nuestro deber comunicar, ¿no? Cuando la fecha ya está muy corta. Y cada oficina farmacéutica es libre e independiente, ¿no? En comunicar al personal en qué fechas se tiene que retirar el producto, ¿no? Depende de cada establecimiento. Pero la ubicación de las fechas de vencimiento se encuentran en las etiquetas, en las cajas y en los blisters, ¿no? De repente si contara con una bolsita que lo recubre, podría ser también, ¿no? Entonces vamos a ver que en diferentes lugares se encuentra y nosotros tenemos que estar, ¿no? En la parte inferior derecha, en donde dice la C, la A y la D, 2 puntos. Entonces, esa abreviación significa caducidad, ¿no? Eso quiere decir que ese producto va a caducir en noviembre del 2012, que está el mes abreviado, ¿no? Porque la FAB significa fabricación. Eso es lo que significa. Entonces, nosotros ya cuando vamos a entrar a laborar, vamos a verificar el ordenamiento de los anaqueles, vamos a verificar también la fecha de vencimiento porque es un factor muy importante. Después vemos un blister en la parte superior, ¿no? Que nos dice 09, una rayita de slash 2018. Bien, esta fecha es la fecha de vencimiento, ¿no? Generalmente, y por no decir es necesario, que nosotros, cuando dispensemos medicamentos, y si es blister, cortemos la parte en donde está más alejado de esta fecha, ¿sí?
Si supongamos que agarramos una tableta y vemos que está cerca la fecha, entonces lo cortamos por el otro extremo, siempre conservando la fecha de vencimiento hasta el último. Si ya queda una pastillita o dos, está con la fecha, y el cliente paciente te pidió dos, bueno, se le da todo, ¿no? Pero siempre conservando la fecha de vencimiento para el último, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante en los productos que están dentro de la oficina farmacéutica. Y no solo medicamentos, también aplica para artículos de aseo personal, para galénicos, ¿sí? Para todos ellos aplica lo que es la fecha de vencimiento, caducidad o expiración. Bien, en las farmacias hospitalarias y en la industria farmacéutica ocurren dos cosas importantes. Primero vamos a hablar de la industria farmacéutica. Vamos a ver que los auxiliares en farmacia colaboran con los químicos farmacéuticos, ¿sí? En el desarrollo de repente de investigación, en el desarrollo de nuevos fármacos, ¿sí? Ya, por cierto que es muy, muy grande en el mundo, controlan el funcionamiento del día a día del laboratorio, ¿no? Entonces vamos a ver que van a manipular equipos, van a estar a cargo del control, ¿no? De repente un apoyo en los resultados clínicos para asegurarse que el medicamento sea seguro y funcione bien. En el control de calidad de los medicamentos también. Cuando en un laboratorio, ¿no? Y aceptan el insumo químico, ¿no? Me refiero a lo que es en granel, para imaginar, o de repente un costal con harina blanca y que sea acetaminofén, ¿no? Cuando está en ese estado, necesitamos del auxiliar de farmacia, ¿no? En esta área de recepción, ¿no? Reciben la muestra. ¿Qué es lo que se hace primero? Lo que se hace primero es recepcionar la mercadería, ¿no? Después, ¿qué se hace? Vienen los analistas y verifican que el producto recepcionado sea lo que ellos han pedido. Así la etiqueta diga, ¿no? Así la etiqueta diga el medicamento, ellos lo analizan, ¿no? Por eso son laboratorios, son industrias farmacéuticas. No se puede cometer ningún error. Entonces nosotros necesitamos de la ayuda del auxiliar en farmacia para poder desarrollar ese trabajo. Y no solamente ahí, porque ese es el inicio, ¿no? Después, ¿qué pasa? Después pasa a preparación, ¿no? También necesitamos en el área de preparación, ¿no? Las marmitas, los instrumentos, las medidas, las calibraciones. Una vez que el producto está terminado, ¿sí? Pasa al área de control de calidad, ¿no? Una vez que pasó el área de calidad en producto terminado, pasa a lo que es el envasado, ¿no? Ya sea envasado en blister, envasado en suspensiones, en ampollas bebibles, ¿no? Una infinidad. Entonces también necesitamos del apoyo del auxiliar en farmacia para realizar estos desempeños, ¿sí? Y como les dije, la industria farmacéutica es muy amplia y tiene varias áreas, ¿sí? En donde se puede desarrollar. Después viene el control de calidad. Cuando el frasco ya está lleno, cuando ya está pegada la etiqueta, entonces el control de calidad, ¿qué hace? Verifica que todo el medicamento esté en óptimas condiciones, que la cajita contenga toda la información, que tenga la fecha de vencimiento, que se pueda ingresar el medicamento en suspensión, que contenga el inserto, ¿no? Vemos que cumpla con todo. El laboratorio farmacéutico tiene que dar un seguimiento en cada proceso, ¿sí? Entonces vamos a ver, ahora, en la farmacia de hospital, ¿no? En la farmacia de los hospitales preparan los medicamentos según la prescripción que ha dado el médico para cada paciente, ¿no?
¿no? Asesoran al personal médico sobre la forma de almacenamiento de los medicamentos, ¿no? Ahí le proporcionan cuando es hospitales, le proporcionan sus medicamentos diarios al paciente, ¿no? Y ya, qué inyecciones les tocan por las tardes, qué medicamentos va a ingerir por las noches, ¿no? Le hacen un preparado diario al paciente. Y necesitamos que el auxiliar en farmacia nos estén apoyando en esa labor, ¿no? Como vemos en la imagen, es un almacén de un centro médico, ¿no? Porque de un hospital es mucho más grande, ¿no? Hay infinidad de medicamentos. Entonces vamos a ver qué. Asesoran al personal médico sobre el almacenamiento de los medicamentos. Y se aseguran que cada departamento, ¿no?, tenga los medicamentos en las dosis correctas para los pacientes. Además de trasladar suministros de la farmacia a los departamentos de los hospitales. Había comunicación con las enfermeras de piso, las enfermeras encargadas, ¿no? Eso es lo que se realiza de repente un hospital, un centro médico, una clínica, ¿no? De repente una posta donde tengan pacientes internados, ¿sí? Entonces vamos a ver que en esta parte vamos a ver la medicación, pero día a día del paciente. Antes de hablar del perfil del auxiliar de farmacia, voy a ver si tengo algunas preguntas en el chat. Voy a dejar de compartir un momentito para ver las preguntas, ¿sí? Ah, ya. Todavía no he visto que han puesto preguntas, entonces vamos a volver a las diapositivas, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver el perfil del auxiliar en farmacia, ¿no? Cuando decimos perfil, ¿qué es un perfil? El perfil, el perfil son las cualidades, ¿sí? Cualidades que debe tener, ¿quién? El personal auxiliar en farmacia. Entonces vamos a ver qué cualidades, qué competencias, qué habilidades debe tener, ¿sí? Que deba cumplir para desarrollar un buen trabajo. Entonces vamos a ver. Ser responsable en el desarrollo de sus funciones dentro de las áreas de trabajo. ¿Por qué es importante ser responsable? Ser responsable porque toma consideración y conciencia del rol que cumple dentro de la oficina farmacéutica, ¿sí? Son nuestro apoyo, ¿sí? Son nuestra mano derecha en el desarrollo de todo el buen funcionamiento, ¿no? Si el jefe o la jefa, la química farmacéutica, el químico farmacéutico nos dice, ¿sabe qué? Mañana vamos a hacer inventario, necesito que hoy esté todo limpio y ordenado, ¿no? Para realizar dicha labor. Entonces, nosotros debemos de ser responsables en cumplir las indicaciones que se nos está estableciendo, ¿sí? Eso es el perfil del auxiliar en farmacia, tener habilidades, competencias, ¿sí? Una de ellas es ser responsables con el desarrollo de las funciones. Otro perfil, otra parte importante del perfil es la atención amable, la atención confidencial con el paciente y ser gentil, ¿no? De repente un paciente viene todo angustiado, triste y te confía sus cosas. ¿Por qué? Porque quiere conversar, quiere sentirse escuchado y tú no vas a ir a decirle al compañero, a la compañera, mira, esto le pasó a la señora y estar comentando, ¿no? Eso se llama confidencialidad, que se quede contigo, ¿no? De repente, si ves que necesita ayuda y necesitas tú una opinión, ¿no?, que le pueda ayudar a la señora, entonces en ese caso sí, ¿no? ¿Sabe qué, doctora, doctor? ¿Qué puede hacer la señora en el caso de que esto? Entonces ya pides una sugerencia, una ayuda, ¿no? Ese es ya otro tema. Pero en la confidencialidad de otras cosas, ¿no?, debe quedar en nosotros. Como les dije al comienzo, la atención amable y gentil al paciente cliente,
Eso fideliza clientes, eso hace que los clientes vuelvan, eso hace que los pacientes se sientan a gusto, ¿no? Y sintiéndose a gusto nomás y que están bien atendidos, van a lograr de repente que suba su sistema inmunológico y puedan curarse más rápido, ¿sí? ¿A quién no le gusta ser atendido por una persona que los recibe con cariño, ¿no? Y con una sonrisa. Agradable, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Ahorita no se puede porque estamos con la mascarilla, pero cuando nosotros sonreímos, se nos achinan los ojitos. Entonces ya por intuición sabemos que la persona está sonriendo. Así, ¿no? Entonces, pero si lo recibes todo con el frunjo y con el ceño así, no, pues ahí sí se nota, ¿no? Porque acá se nota el ceño que se frunge. Entonces, eso también es parte del perfil, perdón, del auxiliar en farmacia. ¿Qué otra habilidad? ¿Qué otra competencia? La competencia de la comunicación, de saber expresarse con claridad, de poder trabajar en equipo, ¿sí? Porque no todas las personas van a estar a disposición, ¿no? De lo que nosotros necesitamos. De repente nos tocan compañeros que tienen otra idea de pensar, de repente lo realizan de otra manera y nosotros tenemos que ser respetuosos de la forma de trabajar, ¿no? De repente le podemos sugerir algo para que ellos mejoren, ¿no? Pero al sugerirles, de repente piensa que tú le quieres imponer las ideas y eso no es, ¿no? Entonces, para eso está la comunicación. Comunicándonos, nos vamos a llegar a entender, ¿sí? Esta habilidad es muy importante para nosotros poder explicarnos, que ellos nos entiendan y poder trabajar juntos, ¿no? Porque donde ustedes lleguen a laborar, siempre va a haber personas, no van a trabajar solos, ¿no? No van a trabajar en un cuarto encerrado en 4 paredes, siempre vamos a tener en contacto con diferentes personas. Entonces, la comunicación que ustedes brinden, ¿no? El tono de voz en que mencionen algún detalle, algo, ¿no? Va a ser importante. Entonces recuerden, ¿sí? Estudiantes, que la habilidad de la comunicación para explicarse con claridad y trabajar en equipo va a ser fundamental para ustedes. Perfiles que debemos de cultivar. Las primeras lo pueden hacer, las 3 primeras que vimos, de hecho que sí, estoy segura que ustedes lo van a hacer. Pero ahora vamos a ver el perfil del candidato, ¿no? Del perfil de aquellas empresas que están buscando hoy en día, ¿no? ¿Qué están evaluando? Con esto cumple, muy bien, pasa. Esto tiene, muy bien, este es el requerimiento. Entonces vamos a ver, vocación de servicio, ¿no? Si hemos escogido esta hermosa carrera, es porque tenemos vocación de servicio, ¿no? Esta vocación de servicio, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos la disposición de ayudar a las demás personas, ¿no? Tenemos esa gracia de querer ayudarlo, de repente despejar sus dudas, ¿no? Entonces, ser como las que vimos, habilidades de comunicación, pero la comunicación de hablar claramente, ¿sí? Tanto con los químicos farmacéuticos, tanto para poder dirigirse con los médicos, ¿no? Esto va a hacer que garantice una buena comunicación y un buen entendimiento, más que nada. Y también es importante saber escuchar, y escuchar no solamente mirándolo, sino entendiéndole qué es lo que nos quiere decir el doctor, qué es lo que nos quiere decir el químico farmacéutico. De repente yo escucho algo y él me está diciendo otra cosa, o de repente yo no lo entiendo, entonces hay que pedir, doctor, ¿usted quiere que haga esto y esto y esto? Sí, no lo entendí bien, ¿podría explicarme, por favor? Entonces, comunicándose, vamos a lograr entendernos, ¿no? Porque a veces decimos una cosa y nosotros entendemos otra, ¿no? Eso más ocurre
cuando no hay una buena comunicación. También vemos que el perfil del auxiliar en farmacia debe cumplir con una capacidad analítica. Analítica quiere decir que la persona va a tener la capacidad de analizar la situación, de pensar la mejor manera para solucionar algún evento que se presente, ¿no? Esa es la capacidad analítica, analizar sus posibles ventajas, sus posibles desventajas, ¿no? Y para resolver cualquier problema. Y si en caso no estuviera su jefe más próximo, debe ser la encargada, o el químico farmacéutico, o el médico, ¿no? Ser capaz de analizar la situación y tomar una decisión, ¿no? Porque no siempre vamos a estar con el jefe al costado. Entonces tenemos que tener una capacidad analítica, ¿sí? Y ser capaz de tomar decisiones. Si se da el caso de que ustedes pueden consultarle, ¿no? Sería mejor. También puede ser, ¿no? Que le consulten para que puedan darle una mejor solución. Después vemos que el perfil de la auxiliar de farmacia también busca que puedan balancear sus distintas responsabilidades, ¿no? Culminar el trabajo que le han asignado. De repente el químico farmacéutico, de repente el médico le asignan una labor, ¿sí? Y ustedes deben estar en las capacidades de poder culminarlo. Y si no se puede, comunicarlo, ¿no? Manifestarlo. De repente un motivo, otro motivo, pero siempre la comunicación presente, ¿no? De repente se le hizo un poco complicado, de repente necesita más adiestramiento, más asesoración, más información. Entonces, vamos a ver que con la comunicación se puede todo eso solucionar. Entonces, vamos a ver que el perfil de farmacia, vamos a ver que necesitan ser organizados. Organizados en el sentido de que puedan tener de repente documentación en orden, los anaqueles limpios y ordenados, ¿no? En la priorización de tareas, en ser responsables. En el caso de hospitales, va a ser en el suministrar medicamentos de manera segura y apropiada. ¿Para qué? Para darle seguridad al paciente y al tratamiento. Después vamos a ver que ante algún error que podía afectar la salud del paciente, si tienen dudas, ¿será o no será? ¿Qué hago? Pueden consultar, no se queden con la duda. Consulten antes de, ¿no? Si tienen tiempo, consulten, pregunten. De repente tienen compañeros que son más antiguos que ustedes, ¿no? ¿Y qué se hace en esos casos? ¿Puedes indicarme, de repente aconsejarme? No puse una caja en su sitio, puedo reacomodarlo o darle sugerencias. Mira, si acomodamos este lugar así sería mejor para poder trabajar, ¿no? Entonces siempre comunicándose. Bien, entonces vemos que el auxiliar en farmacia es el apoyo, en realidad es el apoyo que necesitan las oficinas farmacéuticas para desarrollar una buena labor, ¿sí? Una labor en la que debemos de apoyarnos, ¿no? Los químicos farmacéuticos, de repente los médicos, debemos apoyarnos para poder abastecer a la población, a cliente, a paciente, ¿sí? Abastecer de medicamentos, de insumos que necesitan para su tratamiento, ¿sí? De centros médicos, de repente una clínica, una industria farmacéutica, donde ustedes vayan a laborar, ¿no? Siempre vamos a requerir un auxiliar en farmacia que sea atento con el paciente, con el cliente. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Un ratito voy a dejar de compartir. Si tienen así ya veo preguntas. Allá, comentarios. Voy a leerlos ya, los comentarios. Los comentarios dicen, es muy bueno
que una persona te atienda amable cuando vas a comprar a la farmacia. Belois Meléndez. Cierto, Belois Meléndez. Es bueno que te atienda. ¿Por qué? Porque tú como cliente o paciente vas a regresar a donde te atendieron bien, ¿cierto? Porque si te atienden mal, yo ya no regreso. Si me atiende toda descortés, desganada y malhumorada, nadie va a querer regresar, ¿cierto? Entonces, sí, es muy importante. De repente, si tienen dudas o consultan, pueden escribirme en el chat para poder leer y contestarles. No sé si tienen alguna duda, consulta. Háganlo con confianza, por favor. ¿Qué pasaría si hay un error en la dispensación del medicamento, ¿no? Lo que se debe hacer es minimizar por completo los errores, ¿no? Si viene un cliente, un paciente, no todos vienen con receta, otros sí, ¿no? Y sabemos que la receta no tiene pues una letra tan legible como nosotros quisiéramos, ¿no? Siempre hacer la consulta al químico, de repente a una colega que tiene más tiempo que nosotros, ¿sí? En poder distinguir qué dice la receta, porque no podemos caer en el error, ¿no? Hay que minimizar totalmente. Y sí, pues vienen clientes cargados, ofuscados, y tenemos que tener paciencia, ¿no? Explicarle con claridad la situación para que ellos puedan comprendernos. Vamos a seguir leyendo qué dice. Ya, vamos a retroceder un poquito. Acá dice, Cielito me pregunta, yo trabajo en centro médico y tengo que lidiar con medicamentos y los pacientes me preguntan para qué son o para qué sirven, porque se les olvidó lo que le dijo el médico. Eso suele pasar, Cielito, siempre se olvidan lo que el médico dice. Entonces, tenemos que atenderlo con mucha amabilidad y, por supuesto, saber qué contiene o cuál es su genérico. Eso es muy cierto. Ya cuando tenemos la familiaridad de trabajar con medicamentos, ¿no? De repente vamos a tener que darle más información. Pero ¿cómo tenemos nosotros información? Leyendo. Siempre en cada cajita, en cada envase, trae un papelito dentro. Eso se llama inserto. En su inserto o prospecto. Ese inserto o prospecto va a detallar todo lo que tiene el medicamento. Su concentración, su forma farmacéutica, sus efectos terapéuticos, sus efectos adversos, la dosis. Entonces, nosotros vamos a tener que empaparnos más de esa información, ¿no? Para poder saber, ¿no? De hecho, que todo no lo vas a ver en un día, ¿no? Vamos a tener que tomarnos nuestro tiempo para poder nosotros asimilar la información. Y esto va a ser, como va a ser repetitivo, siempre vas a trabajar con los mismos medicamentos. Entonces, poco a poco vamos a ir distinguiendo. Otra pregunta de Lucía me dice, a ver, ¿existe algún software especial que pueda recomendar para el control del almacén? En el mercado existen muchos, desde los más simples hasta los más complejos. Si hablamos de precios, te diré que hay los más simples como que de 500 soles, ¿no? Hasta los más complejos de 3.000, 4.000 soles, ¿no? Entonces, va a depender de la necesidad, ¿no? De cada establecimiento farmacéutico. Obviamente, los software que manejan los grandes hospitales, de repente las clínicas, ¿no? Algún centro médico, sea un poco más sofisticado de lo que puedan manejar de repente un centro médico, una posta, un materno infantil, ¿no? Es diferencia de repente en lo sofisticado que puedan tener en cuanto a contención de todo el sistema. Pero los más simples está el LOLFAR, ¿sí? Que es un muy buen sistema, el LOLFAR, en que pueden ustedes vaciar la información y pueden hacer un balance quincenal o mensual según su requerimiento, ¿no? Y algunos ya vienen cargaditos de los nombres de los medicamentos, ¿sí? Entonces, eso es un gran apoyo, ¿no? Si ustedes de repente están pensando en tener su propia oficina farmacéutica, su botica, entonces eso es un buen apoyo para todo el sistema de almacenamiento y control de stock, ¿sí?
¿Tienen alguna duda, consulta? ¿Me lo pueden hacer acá? Ah, ya estoy bajando. Sandra dice, a ver, dice, una consulta. En las cajas de los medicamentos dice lote, ¿y qué significa? Ya, mira, Sandra. Sí, en los envases dicen el lote. ¿Qué significa? Supongamos que estamos en la industria farmacéutica. Ustedes imaginen, están en una grande marmita, es como una olla donde preparan los medicamentos, ¿no? Esa olla, esa marmita, puede contener como unos 5,000 litros. Entonces, en toda esa preparación se llama lote. Todos esos 5,000 litros va a ir destinado a un porcentaje, a un número de envases. Y esos envases van a salir con un número. El lote puede contener un número interno de la empresa, de repente un año, de repente el número correlativo de las fabricaciones que están haciendo en el mes, de repente en el año, ¿no? Es un número interno que las industrias farmacéuticas manejan. Ese es el número de lote. ¿Y para qué sirve? Ah, buena pregunta. ¿Sabes para qué sirve? Para controlar al medicamento. Supongamos que sale una alerta, ¿no? DIGEMIT manda una alerta. Supongamos, a ver, por cualquier medio, voy a decir un laboratorio que no existe, para dar un ejemplo. Supongamos el laboratorio Juanita emitió o fabricó un jarabe de ibuprofeno de 60 mililitros que contenía carga microbiana más de lo establecido. Entonces se manda una alerta. ¿Y qué dice el laboratorio Juanita? Ah, los del número lote tal, que sean retirados del mercado porque ese lote es el que está contaminado. Entonces, es una identificación para el medicamento y para darle seguimiento, ¿sí? Ha habido algunos casos que sí, se han retirado medicamentos y se han hallado por el número de lote. Y no solamente medicamentos, también han sido productos sanitarios, productos de aseo personal. ¿Sí? El número de lote es muy importante para darle seguimiento al producto. A ver, otra pregunta. Se arregló así, Iris, gracias, sí se arregló mi audio. Que por error lo había bloqueado. Habrá otra pregunta, consulta, sino para seguir con el tema. Con confianza, estudiantes, digan sus dudas, sus consultas. Esta primera clase, como es introducción, vamos a hablar un poco de los módulos que se vienen en todas las sesiones, ¿sí? Pero primero quisiera responder a sus dudas, a sus consultas, para después pasar a los módulos, para darle un poquito de explicación qué es lo que se va a tratar en cada módulo, ¿sí? Como ustedes saben, son 4 módulos, y dentro de cada módulo son 8 sesiones, en las cuales vamos a tener bastante información. A ver, vamos a ver. Ya, César nos está viendo una pregunta, dice, ¿qué recetas se registran en la oficina farmacéutica? Muy bien, César. Entonces te voy a decir, las recetas que se registran en oficina farmacéutica las hay de 2 tipos. Una son de los productos controlados. Los productos controlados están en resguardo del químico farmacéutico, ¿no? Que normalmente son las benzodiazepinas. Benzodiazepinas son un gran grupo de medicamentos en las que son llamados, a ver, te voy a decir algunos nombres, de repente ya vas a relacionar. Por ejemplo, el diazepam, ¿sí? El clonazepam, ¿sí? Todos esos medicamentos son medicamentos de resguardo que deben estar en un área especial y con llave, ¿no? ¿Por qué? Porque esos medicamentos son controlados. Depende del establecimiento farmacéutico, se hace un balance. Puede ser trimestral, un balance. ¿Cuánto oficina farmacéutica vendió? ¿Cuántos recibió? ¿No? Debe estar chequeado así al máximo. De ellos se pide receta y con copia para poder ser archivados en el establecimiento. Y de los otros que se piden receta son de los medicamentos que están en la lista de los genéricos esenciales, no de todos, pero sí de algunos. Se piden, ¿no?
para escribirlo en un archivo aparte y tener un control. No se presenta balance trimestral, pero sí deben tener controlado la salida y entrada de esos medicamentos porque son muy importantes, ¿sí? Obviamente que dentro de la oficina farmacéutica hay productos que se le llama OTC. OTC significa, en sus siglas en inglés, medicamentos de venta libre. A ver, vamos a mencionar algunos de venta libre. Por ejemplo, los que salen en la tele, ¿no? En el reclamo. Por ejemplo, Panadol, ¿no? Panadol antigripal. De repente, el Viceta, también que sale en la tele, ¿no? O sea, los productos que salen comerciales en el televisor, mayormente son los de libre comercio, ¿no? Los que el cliente puede venir y te puede solicitar y no le tienes que pedir receta. Son los productos OTC, de libre venta, ¿sí? Muy bien, César, gracias por tu pregunta. ¿Quién más tiene alguna duda, alguna consulta? Gracias por prender sus cámaras, Saraí Nolasco, te estoy observando que estás en el trabajo, creo. Gracias, Iris. Muy bien, chicas, las felicito. Estamos avanzando. Uy. Ahí estamos. Entonces, al parecer, ya no hay más preguntas. Ah, acá hay Iris. Iris me está haciendo una consulta. A ver un ratito. Iris. Ah, ya, mucho gusto, Iris, sí, gracias. Entonces, como ya no hay más preguntas, lo que les había mencionado es que vamos a ver el contenido de los módulos, ¿sí? Vamos a ver. Ahora sí. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Bien. En la pantalla estamos mostrando la parte introductoria, que es la de hoy, que pertenece al módulo 1, ¿sí? En el módulo 1 vamos a ver temas importantes, como es el primero, que vamos a ver ahora este sábado que viene, ¿no? Pasado mañana. Primero, el mantenimiento de los medicamentos. ¿Cómo nosotros vamos a mantener a buen recaudo los medicamentos? Lo que se necesita, lo que es necesario, lo que es importante para mantener los medicamentos, ¿no? En buenas condiciones, ¿sí? Vamos a ver los tipos de formas farmacéuticas que existen, ¿no? De repente tableta, pastilla, jarabe, ampolla y en fin, ¿no? Formas farmacéuticas y lo más importante de esto son las vías de administración. Vamos a conocer qué vías de administración, ¿sí? Podemos conocer para saber el destino de cada medicamento, ¿no? Vías de administración, por ejemplo, la vía oral, ¿no? En la vía oral podemos consumir tabletas, pastillas, jarabes, ¿no? De repente la vía intramuscular, que son las ampollas, ¿no? Las inyecciones. Después vamos a ver parte de la legislación básica de la farmacéutica, ¿no? Una legislación farmacéutica básica que nosotros debemos conocer, ¿sí? Y estar al tanto de ello, ¿no? Después vamos a ver las nociones generales de farmacología, ¿no? Dentro de los temas de nociones generales de farmacología, vamos a ver qué es el medicamento, qué significa un medicamento genérico, qué significa un medicamento de marca, cuáles son sus diferencias, cuáles son sus propiedades, ¿no? Y muchos temas más. Después vamos a ver anatomía, ¿no? Vamos a ver el funcionamiento. Obviamente no va a ser tan profundo porque no estamos en medicina. Vamos a ver, pero sí el funcionamiento de los diferentes sistemas. Sistema nervioso, del sistema locomotor, del sistema de funcionamiento y cómo el medicamento nos va a ayudar a ello, ¿sí? Ese es en el primer módulo.
Ahora vamos a pasar al segundo. Bien, en el segundo módulo ya vienen los conocimientos generales, ¿sí? En estos conocimientos generales del módulo 2, vamos a ver cómo es la resección en una farmacia, qué se necesita, ¿no? ¿Cuáles son sus instrumentos que van a hacer que una resección sea óptima, ¿no? Vamos a ver qué es una BPA, que significa buenas prácticas de almacenamiento, qué es una BPD, que quiere decir buenas prácticas de dispensación y transporte, ¿no? Después vamos a ver la atención y la fidelización con el cliente. Vamos a ver parte de toda la administración que se lleva a cabo en una oficina farmacéutica. Recuerden, como al comienzo les dije, una oficina farmacéutica viene a ser un hospital, una clínica, una posta médica, una farmacia, una botica, un botiquín, ¿no? Oficina farmacéutica ocupa todos esos lugares, ¿no? Se requiere conocimiento, cuando digo oficina farmacéutica, a todo ese grupo amplio en donde se encuentran los medicamentos, ¿sí? También vamos a conocer el control del almacén de una farmacia, ¿no? ¿Qué controles? ¿Qué se controla? ¿Qué se apunta? ¿Qué se verifica? ¿En qué se debe poner más atención? Vamos a ver también parte de lo que es la caducidad. Y son dos sistemas importantes que se llama FIFO y que se llama FEFO. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué se requiere? ¿No? Son sistemas farmacéuticos, ¿sí? Y tenemos que tenerlo bien presente. Vamos a ver también en este segundo módulo, vamos a ver temas importantes sobre primeros auxilios. Toda oficina farmacéutica debe contar con un manual de primeros auxilios, ¿sí? Y debemos de conocer parte de ello para poder, en alguna circunstancia, ¿no?, de emergencia, poder estar en conocimiento y poder aplicarlo, ¿sí? Este es en el módulo 2. Ahora vamos a ver en el módulo 3. En este módulo 3, ¿no?, ya vamos de lleno a nuestro campo, ¿no?, que son las clasificaciones de los medicamentos. En este módulo 3 vamos a ver a profundidad las vías de administración, ¿no? Debemos conocer bastante de esto y comenzamos por el primer grupo, que son los AINES. AINES es un grupo muy amplio de medicamentos que es una sigla. AINES es una sigla que significa analgésicos no esteroideos, ¿no? Entonces vamos a ver que este grupo es muy amplio y lo vamos a tocar en la primera sesión del módulo 3. En la segunda vamos a ver la clasificación de ellos, pero la clasificación va a ser por sistemas, ¿no? Para hacerlo más ordenado. Vamos a ver la clasificación de medicamentos, pero destinados al sistema circulatorio. Vamos a ver medicamentos que son de uso exclusivo cardiovasculares. Otro gran grupo que es el sistema respiratorio, ¿no? Y el sistema digestivo. Estos dos penúltimos sistemas son los más, se puede decir, los más afectados, ¿no? En cambios de climas, ¿quién no se enferma de un gripe, de un resfrío, ¿no? Es parte del sistema respiratorio. O de repente, en etapas de mucho calor, los sistemas digestivos con las diarreas, con los vómitos, ¿no? Entonces, estos dos sistemas son los más afectados, se puede decir, ¿ya? El sistema respiratorio y el sistema digestivo, que vamos a tocar también en este módulo 3. Y vamos a ver los medicamentos del sistema nervioso, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos medicamentos que van a afectar, curar o potenciar el sistema nervioso? Bien, en el módulo 4, ¿sí?, vamos a ver
algunas secciones ya diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a ser aprendizaje basado en proyecto. Este aprendizaje basado en proyecto quiere decir que vamos a conocer o vamos a tener noción de diferentes temas. Por ejemplo, vamos a ver lo que son ventas de productos naturales. ¿Y por qué ventas de productos naturales? Porque en boticas y farmacias que son comerciales, ¿no? Se expenden también productos naturales, ¿no? Cada vez estamos viendo que ocupan gran parte o alguna parte de la oficina farmacéutica destinadas al área de productos naturales, ¿no? Productos naturales elaborados de plantas medicinales que han obtenido una forma farmacéutica, encapsulados, ¿no? Encapsulados de las plantas ya trituradas, que son encapsuladas y dispensadas en frascos, ¿no? Entonces vemos que la venta de productos naturales también está dentro de la oficina farmacéutica, así como fuera de ella, ¿no? En tiendas propiamente dicha de ventas naturales. Después vamos a ver la importancia de la gastronomía curativa, ¿no? Porque no solamente son medicamentos para cuidar, hay que saber la forma óptima de saber alimentarnos. Todas las enfermedades comienzan en nuestro segundo cerebro. Y cómo nuestro segundo cerebro va a afectar a nuestras emociones. El segundo cerebro es la parte gastrointestinal, ¿sí? Entonces, justo en el módulo 4 vamos a ahondar un poco más sobre esos temas. Y después vamos a ver, como les dije, el aprendizaje basado en proyectos en las diferentes rubros. Por ejemplo, industria farmacéutica, oficina farmacéutica, tienda naturista e industria cosmética, ¿sí? Todo esto ya en el último módulo para cerrar, que es el número 4, ¿sí? Un placer darles la bienvenida a este curso, este módulo, que estoy segura les va a ayudar muchísimo. Sáquenle provecho a todos los conocimientos que vayamos, con dudas, con consultas sobre algún tema que estamos tratando, pregunten. Si no, no tenemos todas las respuestas, pero podemos trabajar en solucionarlas, ¿no? Obtener más conocimientos y aprenden ustedes y aprendo yo, ¿no? Porque la vida nunca se termina de aprender, siempre estamos en constante aprendizaje, ¿sí? Como lo dijo en la presentación la coordinadora Maylin, mi nombre es Ángela Molero y vamos a estar acompañándonos en estos 4 meses que dura el módulo, ¿sí? Como auxiliar de farmacia, ustedes van a salir unos excelentes profesionales para poder desarrollar un buen trabajo, ¿sí? Y esta última lámina de la PPT quise destinar con una frase muy bonita, muy motivadora, y dice así: cada día una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor. Y es cierto, porque si hoy día no te salió algo, si hoy día cometiste un error, si hoy día te equivocaste, pues sí, mañana fue oportunidad de hacer las cosas mejor cada día. Y les brindo también mi correo electrónico, ¿sí? Para que me puedan hacer la consulta, de repente tener el contacto con ustedes, ¿sí? Para poder mantenernos en comunicación. Entonces, vamos a dejar de compartir para poder leer los mensajes. De repente tienen alguna duda, consulta. Sí, a ver, vamos a leer las preguntas desde el comienzo. Ya, ahora sí. Marisol pregunta: profesora, ¿cada módulo es por mes o por semana? Sí, cada módulo es por mes, es lo que tengo conocimiento, que son 4 meses, entonces son 4 módulos. Vamos a ver quién más. No escucho eso fue antes de que active mi micro, creo. Ya, una consulta, Marisol Estrella dice: Miss, una consulta, ¿cada módulo es por mes? No, y por semana. Bien, sí, Marisol, le habías escrito 2 veces tu pregunta, ¿no? Ya está contestada.
A ver, Milton Ruiz, vamos a leer tus preguntas. Doctora, ¿los auxiliares también ponen inyecciones? En este caso, en este módulo que estamos impartiendo, comenzando el día de hoy, no hay un tema donde cae inyectables, ¿no? Inyectables es el curso en donde uno aprende a poner inyecciones. En este caso, le hemos visto todos los módulos y no hay una parte de inyectables. Lo que sí tengo es una clase de las vías de administración y los diferentes grados en donde va la colocación de aguja, ¿no? Que según el grado en el que esté dispuesto la aguja, es el nombre que se llama intradérmica, subcutánea, ¿sí? Es como un conocimiento general de ello. A ver, Iván. Vamos a leer tu pregunta. Dice, me hizo una consulta. ¿Qué pasa cuando un producto de tocador tiene un número de lote más no fecha de vencimiento? Eso es cierto, Iván. Muchos productos de aseo personal o de limpieza no tienen fecha de vencimiento, solamente tienen el número de lote. En ese caso, solamente hay que dejarlos así, porque viene desde fábrica, ¿no? El fabricante es el que impone o pone su sello, o en la caja, en el empaque, la fecha de vencimiento. De un tiempo a esta parte, se sugirió que todo producto debe contar con fecha de vencimiento, más algunos no están haciéndolo, porque sí he visto productos que no tienen fecha de vencimiento. En ese caso solamente hay que dejarlo. Por ejemplo, pañales, ¿no? He visto que algunos no tienen y otros sí, ¿no? En ese caso sí, pues se los deja. ¿Por qué? Porque si vienen ya desde fábrica, a menos que por un escrito, ¿no? El representante de la oficina les solicite. Ahí sí podría ser que ellos lo envíen, ¿no? De repente en una carta, en una nota, y pueden decir que ese lote hasta qué fecha de vencimiento tiene para poder comercializarse. A ver. Buenas noches, Emperatriz. Nos está saludando. Ajá, Nailea Capristan dice, depende del ángulo. Muy cierto. El ángulo es el que indica el nombre de la inyección. Muy bien, depende del ángulo. Entonces, me gustaría que ustedes puedan escribir alguna duda o consulta en referente al tema. Hemos visto ya los módulos que vamos a ver, hemos visto los temas que vamos a tocar, ¿no? Se van a ir desarrollando los días jueves y sábados, así como hoy, sobre los temas. Y cuando esté en la exposición, ¿no? Me gustaría que escriban y que levanten su manito ya en las próximas sesiones para yo darme de cuenta de que están haciendo una pregunta y yo poder salir de compartir pantalla y poder responder la pregunta. A ver, dice, acá comenzaron a escribir sus preguntas. A ver, vamos a leerla. Ya, Emperatriz Galvez nos pregunta, ¿el auxiliar de farmacia requiere algún permiso certificado para aplicar los inyectables o solo un conocimiento previo? En realidad, los que están autorizados para inyectar, ¿sí? Son las enfermeras, ¿no? En un tiempo esta parte, en las boticas también se podía inyectar, pero dado algunos problemas que suscitaron, se prohibió totalmente la aplicación, ¿no? En la oficina farmacéutica que yo laboro, puedo aplicar, pero con previa presentación de la receta médica. Hay clientes, hay pacientes que dicen, no, señorita, yo siempre me pongo, póngame. Pero se corre un riesgo de que la persona no sabe que es alérgico al medicamento, se puede desmayar, le puede afectar, un shock anafiláctico, le falta el aire y se corre un riesgo. Por eso donde aplican son en los centros médicos, en las postas, en los hospitales. ¿Por qué? Porque antes de
aplicar el medicamento, le hacen una prueba de sensibilidad. Supongamos que sea un antibiótico. El doctor prescribe el antibiótico y a la vez le manda una prueba de sensibilidad que se le hacen en la piel, puede ser en el brazo, para ver si la persona es alérgico o no al medicamento, ¿no? Es muy importante eso. Siempre estar ceñidos también a las leyes para no salir perjudicados nosotros. A ver, dice, Jen nos pregunta, ¿un auxiliar también puede abrir una botica? Jen, sí, claro. Se llama botica a la persona cuando apertura la oficina farmacéutica y contrata los servicios de un químico farmacéutico. Este dueño de oficina farmacéutico puede ser una persona natural, auxiliar de farmacia, técnico en farmacia, auxiliar de enfermería, una enfermera, ¿sí? Pueden aperturar una botica, pero deben contratar los servicios de un químico para que sea botica. Pero para que sea farmacia, el químico farmacéutico debe ser el dueño. Solo así se llama farmacia, ¿ya? Entonces vamos a ver. Vamos a ver la pregunta de Nailea. ¿Cuál será la forma de evaluación? Sí, la forma de evaluación es en la semana 8 de cada módulo, ¿sí? Terminando un módulo, en la semana 8 va a haber una evaluación, que ya la señorita Nailén le va a dar explicaciones y más detallitos de cómo se va a realizar todo ello, ¿sí? Vamos a ver. Ya, espérate, está pidiendo permiso. Nailea dice, se le hace una prueba mediante una pápula en el brazo. Muy bien, Nailea. Ajá, esa pápula en el brazo es la prueba de sensibilidad. Muy bien. ¿Tienes conocimientos de lo que es inyectable, Nailea? ¿Has trabajado ya o has laborado en algún centro médico? Ah, soy enfermera técnica, dice, con razón. Gracias, Nailea, por estar aquí y comentarnos, ¿no? Ya ves cómo aprendemos nosotros también. Gracias, Nailea. Y es así, nutrirnos de los conocimientos. Muchas gracias. Muy buena explicación. Me gusta explicarlo de la manera más sencilla para que ustedes puedan entenderlo y lo más importante, puedan aplicarlo, ¿no? Puedan desarrollar en su campo laboral, que es muy importante, ¿no? Yo soy químico farmacéutico y trabajo con personas que me ayudan, ¿no? Con técnicos en farmacia, con auxiliares y qué gran apoyo nos brindan, ¿no? Y es importante que manejemos un lenguaje sencillo para que nos comprendan, ¿sí? Gracias a ustedes, estudiantes. Me escriben por el chat, a ver, quiénes están laborando o de repente en contacto con el medicamento en una farmacia, en una botica, porque he visto en algunas pantallas que han estado, ¿no? Tomando la clase, la sesión, y estaban también en su centro de labores, me parece. Bien, ya no están escribiendo, pensé que se iban escribiendo. En unos instantes va a entrar la señorita Maylin a darle algunas indicaciones, ¿sí? Me gustaría que escriban algunas dudas, consultas para poder contestarla mientras que estoy acá presente, porque ya en unos instantes va a entrar Maylin y ya me voy a tener que retirar de la sala para que se puedan quedar con ella conversando algunos temas de coordinación académica y con la institución. Ah, ya. Está escribiendo una alumna, Belois, yo trabajo cuidando a un paciente. Está bien. Esto te va a ayudar mucho, Belois. ¿Por qué? Porque vas a conocer más del medicamento, ¿no? Te vas a familiarizar más con lo que requiere de saber del medicamento, ¿no?
qué sistema, qué órganos, su función, todo lo que se refiere a su buen funcionamiento. Y qué mejor conocimiento para poder aplicarlo con tu paciente. ¿Qué medicamento me dices? Autobrol. Es primera vez que lo escucho. ¿Es un nombre comercial? Eutebrol. Dime, ese paciente, de repente puedes escribirlo en el chat, ¿está diagnosticado con algún tratamiento? Es un paciente con Alzheimer. Lo que pasa es que esta enfermedad es una enfermedad degenerativa, para comenzar por ahí. Es una enfermedad degenerativa que hace que la persona al comienzo no recuerde o no reconozca parte de su familia. Y conforme va pasando el tiempo, esta enfermedad se va poniendo más crónica, ¿no? Al comienzo puede ser olvidos espontáneos, de repente cosas muy simples, y conforme va avanzando la enfermedad, esos episodios van siendo más seguidos. Entonces, hasta ahora, la ciencia no ha podido, o todavía no se ha descubierto una medicina que cure el Alzheimer, ¿no? Pueden detener algunos procesos que no sean tan drásticos, pero todavía no. Entonces, el paciente que tú estás cuidando, me imagino que ya está diagnosticado con esa enfermedad. Su nombre es memantina, se llama, ¿no? Memantina. Lo que pasa es que estos medicamentos, como son para enfermedades específicas, no son de uso muy comercial. Y tendríamos que ver la molécula, ¿no? Como te digo, en la oficina farmacéutica que yo estoy, es primera vez que lo escucho, ya que la oficina farmacéutica donde laboro no está frente a un hospital. De repente, ¿sabes dónde puede hacerse más frecuente esta molécula? De repente en hospitales en donde estén tratando a estos pacientes, ¿no? Hay muchos medicamentos que solo se comercializan cuando están alrededor de hospitales. ¿Por qué? Porque son intrahospitalarios, que quiere decir que los pacientes los van a requerir. Mientras que no lo requieran, de repente en otra zona, en otro lugar, es un poco complicado que los podamos nosotros comercializar. Pero sí, déjamelo que te lo apunto. Te lo apunto, Naila. Y de hecho, para la otra clase lo vamos a comentar. Eutebrol. Y me dices que se llama memantina, ¿no? Yo ya lo tengo apuntado. Y la otra clase lo vamos a conversar, ¿sí? Naila, no te preocupes, ya lo apunté. Acá dice otra pregunta. Buenas noches, soy enfermera. Es una pregunta de Martina Rodríguez. Buenas noches, soy enfermera técnica. ¿Puedo aplicar inyectables en una botica donde trabajo? Sí, claro, puedes aplicar, pero siempre me imagino que debes estar con la supervisión del químico, ¿cierto? Porque recordemos, en un tiempo atrás hubo un problema en alguna botica, me parece, en donde había estado un paciente mal, ¿no? Y le habían aplicado, y después denunció a la técnica, a la enfermera. Entonces hay que hacerlo con mucha precaución. Si es técnica en enfermería, sí. O sea, de hecho, que las técnicas en enfermería y las enfermeras pueden aplicar. ¿Por qué? Porque han estudiado exclusivamente parte de ese sistema, ¿sí? Pero, o sea, no es el lugar adecuado, se puede decir, porque la ley lo dice así, ¿no? Que donde deben aplicar es en posta médica, en centro médico. Pero, bajo la supervisión del químico farmacéutica, sí se puede aplicar en botica. Muy bien. Belois, sí, no te preocupes, Belois. Martina también dice, gracias, doctora.
Bien, estudiantes, yo creo que no tienen más dudas, más inquietudes, y nos vemos hasta el otro sábado. Me hubiese gustado verlos a todos, así con su cámara encendida, pero no se preocupen, ya conforme vamos a familiarizarnos, de repente que sí, o de repente algunos están en su trabajo, pero sí pueden escucharnos y no pueden encender su cámara. Pero Milton, buenas noches, veo que tu cámara está encendida, muchas gracias. Espero que esta clase introductoria les haya más o menos ampliado el panorama, ¿no? Un poco de información para hacer la primera sesión.